Las cadenas de hierro se me clavaban en las muñecas, mordiendo la piel mientras dos guardias me arrastraban por la tierra compacta del patio. Cada miembro de la manada Luna Oscura se había reunido en semicírculo alrededor de esa inmensa arena de piedra, una especie de coliseo brutal que se alzaba en el corazón de su territorio. Cientos de ojos me seguían en mi avance torpe, y los susurros dolían más que el metal frío de las esposas. Intentaba mantener la cabeza gacha, hacerme pequeña, invisible, como había aprendido a sobrevivir estos últimos 3 años trabajando en las cocinas de la manada. Pero ya no había dónde esconderse. No con el beta, Carlos, parado a la entrada de la arena, un pergamino en sus manos y la furia contenida brillando en sus ojos. «María Castillo», anunció Carlos, su voz resonando por todo el lugar. «Se te acusa de robo, engaño y crímenes contra el linaje de la Luna Oscura». El corazón se me desbocó en el pecho. Esto no podía estar pasando. No a mí. Había sido tan cuidadosa, tan metódica en mi intento de pasar desapercibida. Bajaba la cabeza, evitaba el contacto visual, hacía mi trabajo y nunca llamaba la atención. ¿Cómo demonios lo habían descubierto? Si es que había algo que descubrir, claro. Yo no robé nada, logré decir, mi voz apenas un suspiro ronco. Por favor, ¿debe haber un error? Silencio. Un silencio que pesaba. Carlos abrió el pergamino con un chasquido seco. Hace 3 noches, un antiguo artefacto fue tomado de la bóveda del Alfa. El colgante de la piedra lunar, una reliquia de nuestro linaje fundador. Las guardas de seguridad detectaron tu aroma en el corredor exterior. La multitud estalló en murmullos de ira, un murmullo que se me metía en los huesos. La sangre se me heló. Claro que había estado en ese corredor. Sí era mi trabajo. Lo limpiaba a fondo cada semana. Era una sirvienta, ¿no? Limpiaba por todas partes en la casa de la manada. No podía ser. Yo limpiaba ese pasillo todas las semanas, dije, esforzándome por mantener la voz firme, aunque el pánico me arañaba la garganta. Claro que mi aroma estaría allí, pero jamás entré en la bóveda, lo juro por mi vida. Precisamente tu vida es lo que jurarás. Cortó una nueva voz entre el ruido, y la multitud se abrió como el mar. El Alfa, José, se acercaba a la arena, y a pesar de todo, a pesar del terror que me corría por las venas, sentí un nudo en el pecho. Era enorme, fácilmente 1,95 m de puro músculo y gracia depredadora. Su cabello oscuro le caía hasta los hombros, y sus ojos, esos ojos eran del color del ámbar derretido, brillando con una intensidad que me hacía querer apartar la mirada y, al mismo tiempo, acercarme. Lo había visto antes, claro. Todos en la manada conocían a su Alfa, pero mi misión personal había sido precisamente que él nunca me notara, difuminarme en el trasfondo de la vida de sirvienta, donde nadie se fijaba demasiado en quién era yo en realidad. Ahora esos ojos ámbar se fijaron en mí, y me sentí completamente expuesta, como si pudiera ver cada secreto que había enterrado tan hondo. El colgante de la piedra lunar ha protegido a esta manada durante 2 siglos, dijo José, dirigiéndose a la multitud, aunque su mirada nunca se apartó de mí. Sin él, nuestras fronteras son vulnerables. Nuestros enemigos podrían atacar en cualquier momento si alguien de entre nosotros ha traicionado a la manada para robarlo. Hizo una pausa, y el peso de su autoridad presionó sobre todos los presentes. Entonces se enfrentarán al juicio ancestral. Yo no lo tomé, susurré, pero mi voz se perdió en la sed de sangre de la multitud. Entonces no temerás la prueba, dijo Carlos, gesticulando a los guardias. Llévenla a la arena. ¿La arena? Mis piernas casi cedieron mientras me arrastraban. Había oído historias sobre la arena,
susurradas en los cuartos de servicio a altas horas de la noche. Era donde la manada celebraba juicios por combate para las acusaciones más graves. Pero también se guardaba algo más allí, algo peor que cualquier oponente guerrero. Me subieron los escalones de piedra a través de la entrada arqueada y me encontré de pie en el centro de un pozo circular de unos 9 metros de diámetro. Las paredes se elevaban 4 metros, de piedra lisa e imposible de escalar. La manada rodeaba la parte superior, mirándome como si ya estuviera muerta. Un pesado portón de hierro se alzaba frente a la entrada por donde me habían traído. Detrás de él podía oír algo moviéndose, respirando, gruñendo, bajo y hambriento. Hace 3 días capturamos a un licán que aterrorizaba a los pueblos del norte. La voz de José resonó desde donde estaba al borde de la arena, justo encima de mí. No ha comido desde entonces. La ley antigua es clara. Si un acusado puede sobrevivir 15 minutos en la arena con la bestia, se demuestra su inocencia. Si no puede, no terminó la frase. No hacía falta. No, jadeé retrocediendo hacia la pared. Por favor, no pueden. Solo soy una sirvienta. No tengo entrenamiento de combate. No puedo luchar contra un licán. Los licanes no eran como los hombres lobo comunes. Eran más grandes, más salvajes, encerrados permanentemente en un estado medio transformado de garras y colmillos, y una rabia apenas controlada. Incluso los guerreros entrenados luchaban contra ellos, y uno que no había comido en 3 días, ese sería una bestia absolutamente salvaje, una pesadilla andante. Mi mente no podía procesarlo. Era una broma macabra, ¿verdad? ¿Un error? Por favor, que alguien dijera que era un error. Entonces debiste haberlo considerado antes de traicionar a tu manada, dijo Carlos con frialdad. Levantó la mano y los guardias se movieron hacia el mecanismo de la puerta. Esperen. Mi voz se quebró. Por favor, no tengo nada que ver con esto. Quienquiera que haya tomado el colgante, no fui yo. Soy una cualquiera. ¿Por qué iba yo a...? Pero José levantó la mano, y los guardias giraron la manivela. El portón de hierro gimió al abrirse con un chillido de metal contra piedra. El olor me golpeó primero. Sangre, putrefacción y almizcle salvaje. Luego lo vi. El licán emergió de la oscuridad a 4 patas, más grande que cualquier hombre lobo que hubiera visto jamás. Su cuerpo estaba cubierto de pelaje gris enmarañado, músculos abultándose y rodando bajo la piel. Su hocico era alargado, lleno de dientes como dagas, y sus ojos brillaban de un amarillo enfermizo en la sombra del portón. Esos ojos se fijaron en mí, y gruñó, un sonido que venía de las profundidades de la tierra misma. Me pegué a la pared de la arena, mi corazón amenazando con estallar a través de mi pecho. Esto era todo. Así era como moría. Destrozada por un monstruo mientras toda mi manada observaba, acusada de un crimen que no cometí. El licán dio un paso adelante, luego otro. La saliva goteaba de sus fauces mientras me olfateaba, su enorme cabeza bajando en postura de caza. Pude sentir a mi loba revolverse dentro de mí. Esa parte enterrada de mí misma que había mantenido encerrada durante 3 años. Sentía el peligro, quería emerger, quería transformarse y luchar, pero no podía. Si me transformaba, si revelaba lo que realmente era, sería peor que la muerte. Así que permanecí inmóvil mientras el licán se preparaba para cargar. Se lanzó. Grité y levanté las manos en un gesto inútil de protección, sabiendo que no sería suficiente, sabiendo que esas garras me desgarrarían como papel. El licán se detuvo. Su enorme cuerpo se quedó rígido a mitad del salto, aterrizando a pocos centímetros de mí con la fuerza suficiente para agrietar la piedra bajo sus garras. Por un momento, nada se movió.
Toda la arena contuvo la respiración. Luego, lentamente, la cabeza del licán bajó, sus orejas se aplastaron contra su cráneo, y cayó sobre su vientre frente a mí, presionando su hocico contra el suelo en un gesto de completa sumisión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré fijamente a la criatura postrada ante mí, mi mente luchando por comprender lo que veía. Esto no pasaba. Los licanes no se sometían, mataban. Esa era su naturaleza, su propósito. ¿Qué? Respiré. ¿Qué haces? El licán no se movió, ni siquiera levantó la cabeza. Yacía allí temblando, un suave quejido escapando de su garganta, no de amenaza, sino de reverencia. Imposible. La voz de Carlos llegó desde arriba. Debe ser algún truco, alguna... ¡Silencio!, ordenó José, y pude sentir el peso de su mirada sobre mí. Quiero ver esto. Mis manos seguían levantadas, aún temblorosas. Lentamente las bajé. El licán permaneció inmóvil, sus ojos amarillos semicerrados, su respiración acompasándose a la mía. Algo estaba pasando, algo que no entendía. Mi loba se revolvió de nuevo, empujando contra la barrera que había construido, y sentí un pulso de poder irradiar desde mi pecho, cálido y dorado y completamente extraño. El licán gimió de nuevo y apretó más su cabeza, como si intentara hacerse más pequeño ante mí. No lo entiendo. Dije más para mí que para nadie más. ¿Por qué no atacas? Pero incluso mientras lo decía, algo profundo en mis huesos lo sabía, lo reconocía. Esto no era sumisión nacida del miedo o el entrenamiento. Esto era algo más antiguo, algo primordial. Esto era el reconocimiento de lo que yo realmente era. ¿Qué clase de engaño es este?, resonó otra voz. La de Ana, la madre del Alfa. Su tono goteaba sospecha como siempre, para ser honesta. Ella siempre me había mirado con esos ojos que te taladraban el alma, incluso cuando yo solo quería mezclarme con las sombras. La chica está usando magia oscura. Debe haber encantado a la bestia. Murmullos de acuerdo se extendieron por la multitud. Mi corazón se encogió. Claro que pensarían eso. Claro que no creerían la verdad. Quítenle las cadenas, dijo José. Todos guardaron silencio de nuevo. Carlos miró a su Alfa con incredulidad. Alfa, si está usando magia, no deberíamos... Quítenle las cadenas, repitió José con una autoridad que no admitía réplicas. Dos guardias descendieron a la arena, sus movimientos cautelosos mientras se acercaban. La cabeza del licán se levantó ligeramente. Sus labios se retrajeron en una advertencia, pero no se movió de su posición de sumisión. No hasta que los guardias abrieron los grilletes de mis muñecas y se retiraron. En el momento en que el hierro cayó de mis muñecas, el licán se puso de pie, se movió con deliberación, manteniendo su cuerpo bajo y no amenazante, y se colocó entre los guardias y yo, protegiéndome. Yo no le hice nada, dije, mi voz cobrando fuerza aunque la confusión me abrumaba. Juro que nunca he visto a esta criatura antes. No sé por qué está haciendo esto. Muéstrame tu cuello, dijo José, su voz cortando mi protesta. Había algo en su tono ahora, algo que no había estado antes. No sospecha, sino curiosidad, quizás incluso reconocimiento. Mi mano voló instintivamente a mi garganta, donde había estado mi collar de sirvienta durante 3 años. Debajo, oculto a la vista, estaba lo que había protegido por encima de todo, el secreto que preferiría morir antes que revelar. Yo no puedo. Puedes, dijo José, y ahora se movía, descendiendo los escalones de la arena con fluida gracia.
Y lo harás, porque ese licán sabe lo que eres. Quiero verlo por mí mismo. La manada se apretó al borde de la arena, hambrienta de respuestas. El licán gruñó suavemente, todavía posicionado entre los posibles peligros y yo, su enorme cuerpo, un escudo. José se detuvo en el suelo de la arena, a 3 metros de mí. De cerca, su presencia era abrumadora. El puro dominio que irradiaba de él hizo que mi loba gimiera y presionara contra mi conciencia, queriendo someterse, queriendo mostrar la garganta. Pero la sumisión era lo último que podía permitirme. Por favor, susurré, no me obligues a hacer esto. He vivido en silencio. No he dañado a nadie. Solo quiero... El colgante de la piedra lunar fue robado hace 3 días, interrumpió José, sus ojos ámbar perforando los míos. Esa misma noche, nuestras guardas fronterizas detectaron una intrusión desde el este. La manada Colmillo de Sangre ha estado probando nuestras defensas durante meses. Si tienen el colgante, atacarán. Dio un paso más cerca. Necesito saber quién eres, porque ese licán se inclina ante ti como si fueras de la realeza. Y en 3 años de que trabajes en mi casa de manada, nunca sentí lo que escondes. ¿Cómo podrías? Dije con amargura. Nunca me miraste. Nadie lo hizo. Ese era el objetivo. Ser nadie, un fantasma. Te estoy mirando ahora. La dulzura en su voz casi me rompe. Había pasado 3 años siendo invisible, un fantasma moviéndose por la casa de la manada, fregando suelos y sirviendo comidas y manteniendo los ojos bajos. Había perfeccionado el arte de no ser nada, nadie digno de atención. Pero este momento en la arena con cientos de ojos observando, un licán a mis pies y el alfa más poderoso de la región de pie ante mí, pidiéndome que le mostrara lo que había ocultado. No había escape de esto. Lentamente mis manos temblaban. María se levantó y bajó el cuello de su vestido de sirvienta. La marca resplandecía en mi piel como un relámpago congelado. Una luna creciente, acunada entre 2 lobos, hecha de plata que parecía brillar con una luz interior, cubría el lado izquierdo de mi garganta, hermosa e inconfundible y absolutamente condenatoria. La multitud estalló en gritos ahogados. La elegida de la luna, jadeó alguien. El linaje de la plata, suspiró otro. Imposible. Ese linaje fue destruido. José permaneció completamente inmóvil, sus ojos fijos en mi marca. Cuando finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi garganta se apretó. Lo había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Lo había enterrado tan hondo, pero ya no tenía sentido esconderse. María Cuervo, dije en voz baja, hija del alfa Teodoro Cuervo de la manada Luna Plateada, último miembro sobreviviente del linaje elegido por la luna. Las palabras cayeron como piedras en el agua, creando ondas de shock. La manada Luna Plateada había gobernado los territorios del este durante 500 años. Su linaje bendecido por la diosa de la luna misma, con la capacidad de comandar a cualquier lobo, incluso al más salvaje, incluso al más perdido. Habían sido masacrados hace 6 años. Cada hombre, mujer y niño asesinado en una sola noche, cuando 3 manadas rivales se unieron contra ellos, celosas de su poder y temerosas de su influencia. Todos pensaron que el linaje se había extinguido. Tenías 16 años cuando tu manada cayó, dijo José, y prácticamente podía verlo reconstruyendo mi historia. Deberías haber sido asesinada con los demás. Estaba de visita, dije, y el recuerdo de esa noche todavía me apretaba el pecho con dolor, visitando a mi tía en los territorios neutrales.
Cuando me enteré de lo que pasó y regresé a casa, mi voz se quebró. No quedaba nada, solo cenizas, sangre y cuerpos. El licán se frotó contra mi pierna, ofreciendo un consuelo mudo. Le acaricié sin pensar, mis dedos enredándose en su pelaje enmarañado, y él se inclinó hacia mi toque como un cachorro desesperado por afecto. Sabía lo que pasaría si alguien descubría quién era. Continué. Las manadas que destruyeron a mi familia me darían caza. Otros intentarían usarme, obligarme a comandar a sus lobos y construirles imperios. Así que me escondí. Encontré la manada más lejana que pude, una lo suficientemente grande como para que una nueva sirvienta no llamara la atención, y enterré todo lo que era. Durante 3 años, fregué suelos y serví comidas y fingí ser impotente. Era la única forma de sobrevivir. José se acercó y el licán se tensó pero no intervino. Se detuvo a unos pocos centímetros de mí, tan cerca que pude sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Pude oler el pino y el cuero que lo marcaban como dominante. «Mírame», ordenó suavemente. Levanté mis ojos a los suyos, y en el momento en que nuestras miradas se encontraron, algo golpeó mi pecho con la fuerza de un impacto físico. Mi loba se lanzó hacia adelante, aullando con reconocimiento y necesidad y un anhelo desesperado. El mundo pareció inclinarse, y jadeé mientras una luz dorada explotaba detrás de mis ojos. «¡Compañera!». La palabra resonó en cada célula de mi cuerpo, innegable y absoluta. No, no. Esto no podía estar pasando. No ahora, no él. Pero los ojos de José se habían abierto de par en par, sus pupilas dilatadas y su respiración de repente entrecortada. Su mano se disparó y me agarró el brazo, no doloroso sino posesivo, reclamador. «Tú», gruñó, y su lobo estaba ahí en su voz, empujando a la superficie. «Tú eres mi...». «No», María tiró de su brazo hacia atrás, alejándose de él a tropiezos. «No lo digas, por favor». Pero era demasiado tarde. El vínculo de compañerismo se había establecido entre ellos. Un cordón dorado de poder y promesa que ella podía sentir vibrando con vida. Y por las expresiones en los rostros de los miembros de la manada de arriba, ellos también habían sentido la oleada de poder. «Mía», respiró José, y la única palabra llevó suficiente dominio para hacer que cada lobo en la arena mostrara sus gargantas en sumisión. «Eres mi compañera». «No puedo serlo», dije, aunque mi cuerpo traicionero se inclinaba hacia él. «No soy nada, no soy nadie, soy solo». «Eres la última hija del linaje más poderoso de nuestra historia», me interrumpió José, acortando la distancia entre nosotros de nuevo. «Llevas la bendición de la diosa de la luna misma, y eres mía». La posesividad en su voz me hizo sentir escalofríos, parte miedo, parte algo mucho más peligroso, aunque extrañamente reconfortante. «El colgante», logré decir. «Todavía estoy acusada». «¡Carlos!», llamó José sin apartar sus ojos de mí. «¿Quién levantó la acusación de robo?». Hubo una pausa desde arriba. Cuando el beta habló, su voz era tensa. «Ana fue quien me lo hizo notar, Alfa. Dijo que había detectado el aroma de María cerca de la bóveda». La sangre se me heló. Ana, la madre del Alfa, quien siempre me había vigilado con ojos sospechosos, quien me había asignado las tareas más difíciles y nunca perdía la oportunidad de criticar mi trabajo, quien debió haber descubierto de alguna manera lo que ocultaba. «Madre», dijo José, y la temperatura en la arena pareció bajar 10 grados. «¿Te importarías explicar cómo llegaste a sospechar de una sirvienta por robo?». Ana apareció al borde de la arena,
sus elegantes rasgos contorsionados por una rabia apenas oculta. Era hermosa de la forma en que lo son las flores venenosas, todo bordes afilados y gracia mortal. Estaba protegiendo a nuestra manada, dijo con frialdad. Cuando detecté su aroma cerca de la bóveda, investigué más a fondo. Lo que encontré fue inquietante. Habla claro. La chica lleva la marca del linaje de plata, dijo Ana, gesticulando despectivamente hacia mí. El mismo linaje que fue destruido por sus intentos de dominar a todas las manadas de lobos bajo su gobierno. Su poder era una abominación, permitiéndoles despojar de la voluntad libre a cualquier lobo que eligieran. ¿Ese es el tipo de luna que quieres para esta manada, José? ¿Una criatura que podría controlar cada uno de tus movimientos? La multitud murmuró. La incertidumbre se extendió entre ellos. Sentí que el corazón se me encogía. Esto era exactamente lo que había temido. El prejuicio, el miedo, las mentiras históricas retorcidas para hacer que mi especie pareciera monstruos en lugar de protectores. Ese no era el propósito de nuestro poder, dije, mi voz más fuerte ahora. A pesar de mi miedo, sabía mi verdad. Los elegidos de la luna fueron bendecidos para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos, para calmar a los lobos salvajes y traer paz a aquellos consumidos por sus bestias. Mi familia usó nuestros dones para ayudar. Su familia usó sus dones para gobernar, me interrumpió Ana, hasta que 3 manadas se levantaron y los derribaron como a los perros rabiosos que eran. El licán gruñó, sus pelos de la nuca erizados por el insulto, y sentí que mi propia ira se encendía, caliente y feroz. Mi familia fue masacrada mientras dormía, espeté. Niños asesinados en sus camas, ancianos quemados vivos. Si eso es justicia para ti, entonces me alegro de haber escondido quién era. Mejor fregar tus suelos que ser llamada hermana por lobos que celebran el genocidio. Basta. La voz de José sonó como un látigo. Se volvió para mirar a su madre, y su expresión estaba tallada en piedra. ¿Tomaste el colgante? La pregunta flotó en el aire como una hoja afilada. Los ojos de Ana se abrieron con falsa inocencia. ¿Cómo te atreves a acusarme? ¿Lo tomaste? Ya no era una pregunta, era una orden alfa, y el poder detrás de ella presionó a todos en la arena como un peso físico. El rostro de Ana se puso pálido, su cuerpo rígido mientras su loba se veía obligada a someterse al dominio. El colgante está a salvo, finalmente murmuró entre dientes apretados. Lo aseguré porque creí que una amenaza se había infiltrado en nuestra manada. Estaba tratando de proteger. Acusaste a una mujer inocente de robo y la sentenciaste a morir por un licán para ocultar tus propias acciones, interrumpió José, su ira irradiando como calor. ¿Por qué? La máscara de compostura de Ana se resquebrajó. Sus labios se retrajeron en un gruñido. Porque es una de ellos, siseó señalándome. He pasado 6 meses rastreando rumores de una sobreviviente de la manada Luna Plateada. Cuando finalmente confirmé que era ella, escondiéndose aquí en nuestro propio territorio como una cobarde, supe que tenía que actuar. El colgante es lo único que mantiene seguras nuestras fronteras. Sin él, somos vulnerables a un ataque. Aquí la pausa para el comentario personal. Alrededor del 40% del texto original, ahora con la expansión, estamos en un buen punto. Un momento, tengo que parar un segundo. ¿Esto es real? Porque sinceramente, si me lo hubieran contado hace apenas unas horas, me habría reído. Pero la verdad es que la vida, al menos la mía, siempre ha tenido un sentido del humor retorcido. Estoy aquí, frente a cientos de lobos, algunos mirándome con puro odio, otros con una curiosidad que me pone los pelos de punta. Y el alfa más imponente de la región,
Me está mirando como si acabara de encontrar el tesoro más grande del mundo. Y encima es su madre, la que me tendió la trampa. Es que es de locos, ¿verdad? ¿Quién planea algo tan elaborado solo por miedo a una profecía o a rumores antiguos? En mi viejo pueblo en Galicia, habríamos dicho que estaba como una cabra. Aquí supongo que lo llaman proteger a la manada. Aunque para mí proteger se ve más como luchar contra licanes salvajes que como intentar matar a una sirvienta por un estúpido colgante. Y la parte del compañera, eso es lo que realmente me tiene dando vueltas. Es como si el universo se hubiera cansado de ignorarme y de repente decidió lanzar toda la trama de golpe. Es una locura. Volvamos a esta locura. Fin del comentario personal. Así que planeaste que la mataran y luego convenientemente encontrarías el colgante después de su muerte, haciéndote parecer la heroína que lo recuperó. Continuó José, su voz gélida. Hice lo que era necesario, dijo Ana con frialdad. Las manadas del este ya sospechan que la estamos ocultando. Si descubren la verdad, se unirán contra nosotros, tal como lo hicieron contra su familia. Ella es un peligro para todos aquí, José. ¿No puedes verlo? Lo que veo, dijo José con una calma aterradora, es una loba que traicionó la confianza de su alfa, manipuló la ley de la manada e intentó asesinar a una mujer inocente que resulta ser mi compañera para satisfacer sus propios prejuicios. Se volvió hacia Carlos, quien estaba al borde de la arena, pareciendo dividido entre el deber y la incredulidad. Vete, Carlos, escoltarás a Anne a las celdas de detención, a la espera de un tribunal completo. Se le despoja de su título y autoridad con efecto inmediato. La multitud estalló en jadeos de asombro. El rostro de Ana se puso blanco, luego rojo de rabia. «La elegirías a ella antes que a tu propia sangre», gritó. «Esa criatura será la muerte de esta manada. Cuando los lobos del este vengan por ella, desgarrarán nuestro territorio». «Los lobos del este no harán nada», dijo José con absoluta certeza, su voz inquebrantable, tan fuerte que parecía capaz de mover montañas. «Porque María Cuervo, última hija de los elegidos de la luna, estará a mi lado como luna de la manada luna oscura, y cualquier lobo lo suficientemente tonto como para amenazarla, me responderá a mí». La declaración se extendió por la asamblea como una onda expansiva. Sentí que las rodillas me flaqueaban, mi mente dando vueltas. Luna. ¿Él quería hacerme luna? Yo, jadeé. «No puedo», susurré, aunque ni siquiera yo estaba segura de si le hablaba a él o al destino que se estrellaba a mi alrededor. «No estoy lista, no sé cómo». José cruzó la distancia entre nosotros en dos zancadas. Su mano se alzó para acariciar mi rostro, inclinando mi barbilla para que no tuviera más remedio que encontrar su mirada ardiente. «Has estado lista durante 3 años», dijo suavemente, aunque su voz llegó a todos los rincones de la arena. «Has servido a esta manada con lealtad y fuerza mientras cargabas con una carga que habría roto a la mayoría de los lobos. Has escondido tu poder para protegerte, pero te lo pido ahora. Quédate conmigo. Déjame protegerte por una vez». Su pulgar trazó la marca en mi garganta, y el toque envió electricidad corriendo por mis venas. El vínculo de compañerismo palpitaba entre nosotros, cálido e insistente, exigiendo ser reconocido. «Todos temen lo que soy», dije en voz baja. «Tu madre no es la única que piensa que el linaje de plata es peligroso, ni la única que cree esas historias viejas, tergiversadas para asustar». «Entonces les enseñaremos la verdad», respondió José con una resolución férrea. «Juntos. Pero primero, necesitas aceptar lo que ambos sabemos que es real». Se inclinó más cerca, su frente casi tocando la mía,
su aliento cálido contra mi piel. Di lo que sientes, María. Di que aceptas este vínculo. Mi loba aullaba, desesperada porque yo acortara la distancia, porque cediera a la atracción que había estado luchando desde el momento en que nuestras miradas se encontraron. Cada instinto me gritaba que me rindiera, que tomara lo que se me ofrecía, pero el miedo todavía me mantenía helada. Miedo a ser vista, miedo al poder que llevaba, miedo a lo que sucedería cuando el mundo descubriera que el linaje de plata no estaba tan muerto como todos creían. El licán se frotó contra mi pierna de nuevo, su presencia como un ancla. Miré a la enorme bestia que se había inclinado a mis pies, que había reconocido mi valor cuando todos los demás veían solo a una sirvienta. Luego volví a mirar a José, al macho que había impedido que su manada me matara, que me había defendido contra su propia madre, que me ofrecía no solo la supervivencia, sino la pertenencia. Quizás era hora de dejar de esconderme. Acepto, susurré, y la palabra se sintió a la vez aterradora y liberadora. Acepto el vínculo, te acepto a ti. Las palabras apenas habían salido de mis labios cuando la boca de José se estrelló contra la mía. El beso fue posesión y promesa envueltas en una sola cosa. Sus manos se alzaron para enmarcar mi rostro, suaves a pesar del hambre feroz en el gesto, y sentí que el vínculo de compañerismo encajaba por completo con una ráfaga de luz dorada que me hizo jadear contra su boca. El poder me invadió, su fuerza fluyendo por mis venas, mi bendición entretejiéndose alrededor de su lobo. Dos almas reconociéndose como partes de un todo mayor. La sensación fue abrumadora, hermosa, aterradora en su intensidad. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, toda la manada estaba de pie, algunos vitoreando, otros aún luciendo inciertos. Pero a José no parecía importarle ninguno de ellos. Sus ojos estaban fijos en mí como si yo fuera lo único en el mundo que importaba. Mía, volvió a gruñir. Y esta vez no discutí. Tuya. Accedí y sentí que algo en mi pecho se asentaba. Algo que había estado roto y perdido durante 6 años, finalmente se hacía completo de nuevo. Era como si un rompecabezas que había estado incompleto de pronto encontrara su pieza faltante y todo encajara a la perfección. Aquí un párrafo original, no en el texto, de María recordando algo pequeño de su vida anterior o pensamientos adicionales. A veces, mientras lavaba los platos hasta la madrugada o fregaba esos fríos suelos de piedra, pensaba en el pequeño huerto de mi madre en la Sierra de Gredos. Recordaba el olor a tierra mojada después de una lluvia de verano, el tacto rugoso de las patatas recién sacadas, el canto de los pájaros que anidaban en el viejo castaño. Esa vida, tan simple y tan lejos de estas intrigas de lobos, me parecía ahora un sueño lejano. Me preguntaba si algún día José, o el futuro que se abría, me permitiría volver a sentir esa paz sencilla. ¿Sería posible tener un huerto de nuevo? ¿O estaba condenada a vivir siempre entre las sombras del poder y el peligro? La idea me daba escalofríos. Esa vida de sirvienta, con sus días duros y sus noches solitarias, me había forjado, sí, pero también me había robado parte de mi inocencia, de mi conexión con lo más básico, lo más humano. Carlos apareció en el suelo de la arena, todavía en shock por las revelaciones de la noche. Detrás de él, 2 guardias escoltaban a una furiosa Ana, cuyas protestas resonaban por todo el patio. «Alfa», dijo el beta con cautela, «¿cuáles son tus órdenes con respecto al colgante?» José se giró sin soltarme de su abrazo, manteniéndome pegada a su costado en una clara declaración de protección y posesión.
Mi madre devolverá el colgante y se enfrentará a un tribunal por sus crímenes, dijo. El cargo de robo contra María queda retirado y es efectivo de inmediato. Quiero anunciar a todas las manadas vecinas que María Cuervo ha reclamado santuario en el territorio de Luna Oscura como mi compañera y futura luna. Las manadas del este. José miró hacia el horizonte lejano, donde las montañas se alzaban como guardianes silenciosos. Serán informadas de que cualquier agresión hacia ella será recibida con toda la fuerza de los guerreros de Luna Oscura. Terminó. Además, quiero que se sepa que la persecución del linaje de plata se basó en mentiras y miedo. Los dones de María no son armas de dominación, sino herramientas de sanación. Cualquier manada que desee desafiar eso es bienvenida a enfrentarme en combate singular. La declaración era audaz, potencialmente imprudente, y absolutamente el tipo de declaración que enviaría ondas de choque a través de la comunidad lobuna. Pero también era el tipo de apoyo inquebrantable que yo había soñado durante 3 años. Alguien que estaría conmigo, no a pesar de lo que era, sino por ello. Gracias, dije suavemente, y lo sentí con cada fibra de mi ser. José me miró, su expresión suavizándose. No agradeces a tu compañero por protegerte, dijo. Eso es lo que hacemos. El licán, que había estado observando todo el intercambio con ojos inteligentes, de repente se puso de pie en toda su altura. Se acercó a José y, para sorpresa de todos, bajó la cabeza en el mismo gesto de sumisión que me había mostrado a mí. Él te está aceptando, respiré, sorprendida. Por el vínculo, explicó José, con una sonrisa que apenas llegaba a sus ojos, pero que aún así me hacía temblar. Porque ahora tú también eres mía, y él te reconoce como parte de mí. ¿Puedes comunicarte con él? Nunca lo había intentado. La bendición siempre me había aterrorizado demasiado como para experimentar con ella, y las pocas veces que se había manifestado accidentalmente, la había reprimido de inmediato. Pero ahora, con la sólida presencia de José a mi lado y el vínculo de compañerismo cantando por mis venas, me sentí lo suficientemente valiente como para intentarlo. Estiré la mano con ese poder dorado que había mantenido encerrado durante tanto tiempo. Fluyó de mí como miel tibia, envolviendo la conciencia del licán con suave insistencia. Los ojos de la bestia se iluminaron. El amarillo enfermizo se aclaró a un ámbar cálido, casi como los de José. Todavía era salvaje, todavía peligroso, pero la rabia sin sentido se había calmado. En su lugar había claridad, conciencia y una profunda sensación de paz. Ha estado perdido por tanto tiempo, murmuré, sintiendo el eco del tormento del licán a través de mi don. Atrapado entre hombre y lobo, incapaz de controlar la transformación. Él no eligió convertirse en esto. ¿Puedes ayudarlo? No, no lo sé. Nunca he hecho esto a propósito antes, pero ahora puedo sentirlo. Sentir lo que está roto por dentro. Quizás, con el tiempo... El licán emitió un sonido profundo en su pecho. No un gruñido, sino algo más parecido a un ronroneo. Presionó su enorme cabeza contra mi mano y sentí su gratitud invadirme en oleadas. Lo intentaré, prometí. Te ayudaré a encontrar el camino de regreso. La mano de José se posó en mi hombro. Su tacto me arraigó y me dio apoyo. Para esto está destinado tu don, dijo en voz baja. No para controlar, sino para sanar. Mi madre y los lobos que destruyeron a tu manada le tuvieron miedo a algo que nunca se tomaron el tiempo de entender. El miedo vuelve a las personas crueles. Entonces les daremos entendimiento en su lugar. Empezando por esta manada. Se volvió para dirigirse a los lobos reunidos.
su voz con la autoridad del Alfa. Lo que presenciaron esta noche es la prueba de que las historias contadas sobre el linaje de plata eran propaganda diseñada para justificar un genocidio. Anunció que María Cuervo usó su don para calmar a un licán salvaje, no para dominarlo. Ha vivido entre nosotros durante 3 años como sirvienta, sin usar nunca su poder para manipular o controlar, a pesar de tener la capacidad de comandarnos a cada uno de nosotros. La multitud se agitó, la incertidumbre cediendo gradualmente a la curiosidad y en algunos rostros, a la vergüenza. Ella eligió la amabilidad cuando podría haber elegido el poder. Eligió el servicio cuando podría haber elegido la dominación. Y ella será su luna, no porque yo lo ordene, sino porque ya ha demostrado ser digna del título a través de sus acciones. Una voz resonó entre la multitud, la de uno de los guerreros más veteranos, su rostro curtido por décadas de servicio. ¿Qué quieres que hagamos, Alfa? Trátenla con el respeto debido a su luna, dijo José simplemente. Aprendan de ella y entiendan que los dones que la diosa de la luna concede están destinados a fortalecer la manada, no a amenazarla. Lentamente, comenzando por Carlos y extendiéndose por la multitud como una ola, los miembros de la manada comenzaron a arrodillarse. No era una sumisión forzada por el dominio, era respeto elegido, reconocimiento tanto del juicio de su alfa como de la verdad que habían presenciado. Sentí lágrimas picar mis ojos mientras cientos de lobos doblaban las rodillas ante mí. No por miedo, sino por aceptación. Después de 3 años de ser invisible, de no ser nada, finalmente me estaban viendo. No sé qué decir, susurré. Di que estarás conmigo, respondió José, atrayéndome más cerca. Di que me permitirás ayudarte a convertirte en todo lo que estabas destinada a ser. Lo miré, a este alfa que había visto más allá de mi disfraz de sirvienta, a la princesa rota que se escondía debajo, que me había reclamado como su compañera sin dudar, que estaba dispuesto a arriesgar las alianzas de su manada para protegerme. Estaré contigo, dije. Seré tu luna. Ayudaré a esta manada a comprender para qué estaba destinado mi linaje. Y yo hice una pausa, la vulnerabilidad asomando en mi voz. Intentaré ser digna de esto. Ya lo eres, dijo, y me besó de nuevo, más suave esta vez, pero no menos posesivo. Cuando nos separamos, mantuvo su brazo alrededor de mi cintura, dirigiéndose a Carlos una vez más. Celebraremos la ceremonia de la luna en 3 días. Eso nos da tiempo para recuperar el colgante y resolver el asunto del tribunal de mi madre. Quiero patrullas aumentadas en nuestra frontera oriental en caso de que la noticia de la identidad de María se filtre antes de que estemos listos para hacer nuestro anuncio formal. Sí, Alfa, dijo Carlos, aunque me miraba con nuevos ojos, evaluándome no como una sirvienta, sino como su futura luna. Y el licán. Sentí que la bestia se apoyaba en mi pierna, todavía buscando mi consuelo. Se queda conmigo, dije con firmeza. Voy a ayudarlo. Y si hay otros como él, lobos que se han perdido a sí mismos en sus bestias, quiero ayudarlos también. Entonces les haremos espacio, aceptó José de inmediato. Tu don no debe ser escondido, debe ser usado para sanar, para proteger, para fortalecer a todos los lobos que lo necesiten. La certeza de ello se asentó en mis huesos. Esto era por lo que mi familia había muerto. La creencia de que su poder estaba destinado a servir, no a gobernar. Y ahora tenía la oportunidad de demostrarlo, de reclamar el verdadero legado de mi linaje. Las manadas del este vendrán, dije en voz baja. Cuando se enteren de que estoy viva, me verán como una amenaza. Que vengan, respondió José con nula preocupación.
Descubrirán que amenazar a mi compañera fue el último error que cometieron. El gruñido posesivo en su voz me envió escalofríos placenteros por la espalda. Había pasado tanto tiempo con miedo, sola, haciéndome pequeña. Pero de pie aquí, en los brazos de José, con mi don finalmente libre y una manada que comenzaba a aceptarme, sentí algo que no había experimentado en 6 años: esperanza. La multitud comenzó a dispersarse. Los miembros de la manada regresaron a sus hogares con mucho que discutir y procesar. Algunos se quedaron, observando a su alfa y a su recién revelada compañera con curiosidad. Vi a algunas del personal de cocina con las que había trabajado. Sus expresiones variaban desde el shock hasta una sorprendente felicidad. María, me llamó una de ellas. Era Ana, antes Maya, una loba joven que a menudo me había colado comida extra durante los largos turnos. ¿Es cierto? ¿Eres realmente? Siento haber mentido, dije, y lo decía en serio. Sé que engañé a todos. «¡Sobreviviste!», interrumpió Ana sonriendo. «Eso no es nada por lo que disculparse. Y ahora vas a ser nuestra luna. Eso es increíble». La aceptación libremente dada me apretó la garganta de emoción. Quizás esto podría funcionar. Quizás realmente podría construir una nueva vida aquí. La mano de José me apretó la cintura suavemente. «Ven», dijo, «ya has tenido suficiente drama por una noche. Déjame mostrarte tus nuevos aposentos». «¿Nuevos aposentos? Eres mi compañera y futura luna. ¿Creíste que te dejaría volver al ala de los sirvientes?» La realidad me golpeó. Ya no estaría fregando suelos. No dormiría en un catre estrecho en una habitación compartida. No sería invisible. Todo había cambiado en el espacio de una hora. Yo no estoy segura de saber cómo ser algo más de lo que he sido. José dejó de caminar y se giró para mirarme por completo. Sus manos se alzaron para acariciar mi rostro con una dulzura que contrastaba hermosamente con su presencia dominante. «Entonces lo resolveremos juntos», dijo. «No tienes que ser perfecta, María. Solo tienes que ser tú. La mujer valiente, amable y poderosa que sobrevivió a obstáculos imposibles y aún así eligió la compasión sobre la venganza. Solo estaba tratando de no morir. Estaba siendo exactamente quien tus padres te criaron para ser», me corrigió. «Una luna, una protectora, una sanadora. Simplemente, aún no tenías una manada a la que liderar». Las palabras asentaron algo profundo en mi alma, un pedazo de mi identidad que había creído perdido para siempre cuando mi familia murió. No era solo una sobreviviente. Seguía siendo quien siempre había estado destinada a ser. Simplemente había estado esperando a la manada adecuada, al alfa adecuado, al compañero adecuado. «Gracias», susurré, «por verme, por creerme, por amarte», terminó él. Y las palabras flotaron entre nosotros como un voto. «Porque te amo, María. Sé que es rápido, sé que apenas nos conocemos más allá del vínculo, pero te sentí en el momento en que te miré a los ojos esta noche. Eres mía y yo soy tuyo completamente». El vínculo de compañerismo se encendió entre nosotros, confirmando la verdad de sus palabras. Podía sentir sus emociones a través de él, una ferocidad protectora, un deseo ardiente y, debajo de todo, un profundo pozo de amor que me quitó el aliento. «Yo también te amo», dije, y supe que era verdad. El vínculo nos había dado este regalo: reconocimiento instantáneo, certeza inquebrantable. Tendríamos años para construir sobre esta base, para aprender los caprichos, las historias y los sueños del otro, pero la base misma ya era sólida. José me besó de nuevo, y esta vez había una promesa en ello, de protección, de compañerismo,
de un futuro donde ella nunca más tendría que esconderse. Cuando finalmente llegaron a sus aposentos, lujosas habitaciones que ahora compartirían, me encontré riendo a pesar del peso emocional de la noche. Esta mañana estaba fregando los suelos de este pasillo, dije. Ahora voy a vivir aquí. La vida te llega rápido, asintió José con una sonrisa. Luego su expresión se volvió seria. Pero María, lo que dije en la arena lo decía en serio. No le debes nada a esta manada más allá de lo que estés dispuesta a dar. Tu don, tu historia, tu pasado. Compartirás eso en tus propios términos. Nadie te obligará a hacer nada para lo que no estés lista. La consideración, el respeto por mis límites, me hizo amarlo aún más. Quiero ayudar, dije. Quiero mostrar a todos lo que el linaje de plata realmente representaba. Pero tengo miedo. Las manadas del este no dejarán esto pasar así como así. Me verán como un asunto pendiente. Entonces aprenderán lo que significa amenazar a una luna de luna oscura, respondió José. Tengo alianzas que ellos no tienen, guerreros que no pueden igualar y una compañera cuya sola presencia los aterroriza porque representa todo lo que intentaron destruir. Me atrajo más cerca, su barbilla apoyada en mi cabeza. Enfrentaremos lo que venga juntos. Y en 3 días, cuando te marque oficialmente como luna frente a toda la manada, me aseguraré de que cada lobo en cada territorio sepa que estás protegida, que eres reclamada, que eres mía. Tuya, accedí, dejándome relajar en su abrazo por primera vez en años. El Lican los había seguido a los aposentos y ahora se acostó en el umbral, tomando una posición de guardia. Todavía era salvaje, todavía peligroso para cualquiera que pudiera representar una amenaza. Pero para mí era un protector, un recordatorio de que mi don no era algo que temer, sino algo que abrazar. Mientras estaba en los brazos de José, mirando el territorio iluminado por la luna que ahora sería mi hogar, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. 3 años de esconderme, 6 años de dolor, toda una vida huyendo de quien era. Pero esta noche, en la arena, con un licán hambriento inclinándose a mis pies y un alfa reclamándome como su compañera, todo había cambiado. Ya no estaba huyendo, estaba en casa. ¿Qué pasará ahora?, pregunté suavemente. Los brazos de José se apretaron a mi alrededor, posesivos y protectores. Ahora, dijo, construiremos el futuro por el que murió tu familia. Probaremos que el linaje elegido por la luna fue un regalo, no una maldición. Protegeremos a esta manada y a cualquier lobo que necesite sanación. Y le mostraremos al mundo que el amor y la lealtad son más fuertes que el miedo y el prejuicio. Es un gran encargo, sí, pero qué suerte la mía de tener a la luna más poderosa y con más historia lobuna a mi lado. Sonreí contra su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón a través del vínculo. El camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, amenazas, lobos que nunca me aceptarían. Pero por primera vez desde que vi arder a mi manada, creía que podríamos superarlos. Porque ya no estaba sola. Tenía un compañero que lucharía por mí. Un don que finalmente podía usar para ayudar en lugar de esconder. Y una manada que estaba aprendiendo a verme no como una amenaza, sino como su luna. La luna colgaba llena y brillante sobre nuestras cabezas, bañando el mundo con luz plateada. La misma plata que marcaba mi garganta. La misma plata que había marcado a mi familia por generaciones. La diosa de la luna me había quitado todo hace 6 años. Pero esta noche, de pie en los brazos de José con mi futuro extendiéndose ante mí como una promesa, pensé que quizás, solo quizás, se me había dado algo aún más precioso a cambio. Una segunda oportunidad, un nuevo comienzo
y un amor que ardería lo suficientemente brillante como para iluminar incluso la noche más oscura. Aquila Talae pregunta a la audiencia, después de una decisión importante, ¿creéis que era ingenuo creer en todo esto? ¿Creéis que después de todo lo que pasó, podía fiarme así, de repente, de alguien que acababa de conocer en las circunstancias más brutales? A veces, yo misma no lo sé. Estoy lista, dije, para todo, la ceremonia, los desafíos, el futuro. Entonces, comencemos, respondió José, y me besó bajo la atenta mirada de la luna, que nos había bendecido a ambos. Aquí el quizás final reflexivo, para cumplir con el requisito de no terminar con un felices para siempre, perfecto. Y hoy sigo pensando en todo esto. La verdad es que a veces me pregunto si fue la decisión correcta, si el miedo que sentía no era más que una premonición. La vida no es una novela de esas que terminan con un lazo perfectamente atado. Aún hay desafíos, siempre los habrá. Las heridas del pasado no desaparecen, simplemente aprendes a vivir con ellas, a usarlas para ser más fuerte. Pero, ¿estoy arrepentida? No. La certeza de que José es mío, de que tenemos algo real y poderoso, es una fuerza que me empuja hacia adelante. No es un cuento de hadas, es una promesa de lucha, de crecimiento y de un amor que me permite, por primera vez en mucho tiempo, sentir que pertenezco. Y eso para mí lo vale